Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otra sesión de estudio del Sefer Tanya. Como siempre, utilizando el libro traducido por el rabino Nathan Grumla de Argentina, la versión español, y en la descripción del video está el enlace a, a la misma traducción, pero en línea en el atar de Chabad.org. Entonces, hoy vamos a estudiar la sección que corresponde al 12 del mes de Tevet, de un año corriente. En la sesión anterior habíamos hablado de la guerra entre los dos reyes por dominar la ciudad, que es el cuerpo, y tener bajo su mando a todos los pobladores, que son los órganos del cuerpo, y cómo cada alma quiere ser la única que domine, la única que controla, la única que manda. Y hablamos también de cómo si se logra contemplar y producir un amor suficientemente intenso, este puede desbordarse del ventrículo derecho del corazón al izquierdo y puede, o ya sea expulsar y anular la expresión de la tendencia negativa, o puede inclusive transformarla, aunque sea momentáneamente o permanentemente. Y hablamos también del personaje del Tzadik She'eino Gamur, el Tzadik incompleto, que se trata del Tzadik que todavía tiene unos trazos, unos diminutos restos de afinidad por las cosas que tienen que ver con los placeres de este mundo, pero que al ser tan pequeño y tan insignificante, pues él puede inclusive pensar que ya se transformó todo al bien porque no se siente, es completamente irrelevante e insignificante. Entonces, hoy empezamos acá en la página 55 en el hebreo, en la página 56 en el español. En la parte del hebreo, en la parte donde empieza, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 11 líneas de abajo para arriba, donde dice Vejine. Y en el castellano está marcado aquí en un punto, TV 12, ahora bien. Entonces empezamos. Entonces sí. Vejine, madreigazu, misjalekes, lerevavus, madreiges. בעניין בחינת מיעוט הרע הנשאר מאחז מארבע יסוdes הרעים. Entonces dice, y esta calidad, estamos hablando de la calidad de ser un tzadik incompleto, dice, está subdividida, esta categoría está subdividida en una miriada, en miles, en decenas de miles de diferentes niveles. Todo dependiendo de cuán anulado esté el mal en el corazón del sádico. O sea, que, por ejemplo, si le ponemos que estamos hablando de que le queda un 0.000000010 ceros a la izquierda, punto uno, de mal, o si le queda con un cero más o con dos ceros más y así. Entonces, cada uno va a ser un diferente nivel. Y estamos hablando de que ese mal viene de uno de los cuatro elementos, ya sea fuego, aire, tierra o agua, pero de los elementos malos que nos llevan a tendencias malas. El fuego habíamos dicho como por ejemplo la cólera, el orgullo, el agua, la gula, buscar el hedonismo. Habíamos dicho la tierra, por ejemplo, la pereza o la melancolía. O habíamos también hablado de, por ejemplo, el aire, que es como el pasar el tiempo en tonterías sin sustancia y hacer y estar el tiempo para gastar el tiempo en bromas o en frivolidades y esas cosas. Esos son ejemplos de las cosas que vienen mal, de las cosas que los cuatro elementos malos pueden inducir la persona. Entonces, obviamente que el tzaddik
she'eino gamur, el tzadik completo, no. No se encuentra en ninguna de estas cosas que acabamos de mencionar. Pero quiere decir, por ejemplo, tal vez si él oye a una persona que está, por ejemplo, siendo súper orgullosa y siendo soberbia, etcétera, puede ser que eso lo moleste y le cause repulsión, pero no al 100%, sino solamente en el 99,99999%. Entonces no una repulsión completa. Y eso es más o menos lo que estamos hablando acá. Y entonces seguimos acá, dice, ujú, "Uveinian bituloi bemiutoi, beshishim al derech Moshe, hoy be'elef, urevava, bekayuze al derech Moshe". Y entonces aquí continúa explicando más o menos a qué nos referimos, que es lo que yo dije antes, o sea, a la nulificación del mal, ya sea por 60 habla aquí, ya sea por 1000 o ya sea por decenas de miles. Eso es un principio halágico que en Kashrut, que nos dice que una sustancia, por ejemplo, si estoy cocinando una sopa de carne y por error, por descuido cayó una gota de leche en la sopa de carne, entonces hay que ver si, como fue por error, no fue que se lo ingredí, no fue que se lo agregué expresamente y a propósito, sino que fue por error. Entonces, digamos que en una olla entera de, qué sé yo, de 2 litros, está ahí la sopa de carne. Una gota de leche no va a dejar trazos ni va a dejar sabor, nada. Quiere decir que está anulada en 60, o sea que hay 60 veces más, sopa de carne que, que gota de leche, o que hay más de 1000 partes de sopa de carne por gota de leche, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir que eso anula y no hay, y la gota de leche no tiene ningún efecto, no altera el sabor de la sopa de carne, no sabe, no se siente que hay leche ahí, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, esta sesión de estudio no es un estudio de halaja práctica, entonces no vamos a a aplicar esos principios en que la cocina de nuestra casa, pero es para dar ejemplo de a qué se refiere aquí al Terrebe con los grados de anulación del mal en el tzadik, que precisamente ese mal es tan insignificante que no tiene ningún efecto, no deja ningún sabor, ni olor, ni apariencia, ni cambian absolutamente nada de la esencia del tzadik. Entonces estamos aquí en eso. Y luego dice así, Vehen hem bechinas tzadikim, harabim, shebechol hadoires, kedeisa begmore. Entonces dice, y estos son, todas estas categorías, estamos hablando entonces de de muchos tzadikim que pueden existir. Si estamos hablando de una categoría así, donde todavía puede existir un trazo de mal, que es insignificante, entonces estamos hablando de mucha gente, porque estamos hablando de gente que no es un tzadik perfecto, sino un tzadik imperfecto. Entonces dice aquí, que está trayendo aquí, que dice, por ejemplo, los miles de tzadikim que se mencionan en la Gemara, ¿no? De Semanícer, de Alfei Tzadike, de los 18,000 tzadikim, Kimo Kaime Hakudosh Baruj Hu, que se presentan delante del Santo Bendito sea, Kadosh Baruj Hu. ¿Ok? Entonces, 18,000 es un número muy, muy grande. Entonces, es para dar un ejemplo. Dice, Ajal Maila Tzadik, ¿cómo? Pero cuando estamos hablando del grado de tzadik perfecto, de tzadik completo, oh, She'amar Rashbi, a ese nos referimos cuando dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. ¿Qué dijo él? Dijo, Raíz Benei Aliyah, vi eh, Benei Aliyah, en este caso quiere decir como seres superiores, pero en realidad Aliyah quiere decir que se elevan. Entonces, como vi personas elevadas, digamos así. Vehem Muatim, y estos son pocos. Entonces, eso en contraste a los 18,000 que habíamos hablado que pueden ser muchos, ¿ok? Ule. Shelachen Nikraim Benei Aliyah She Mehapchin Hara.
o Mailim Oiso Likedusha. Y que esas personas elevadas convierten y transforman el mal y lo suben a la Kedusha, a la santidad. Que Deisa Bezoya, como está escrito en el Zohar, como estudiamos en el Zohar, ¿ok? Behagdama, en el prefacio. Shikesheratza la vigía, la Elvis, le hija de Rabbi Shimon ben Yochai, y cuando Rabbi Hía, uno de los sabios de la Mishnah, un sabio del Talmud, quiso subir hasta aquí lo traducen santuario, pero bueno, sí, el aposento, vamos a ver, el aposento de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, en el mundo de las almas. Entonces, la vigía quiso subir ahí. Shmakala escuchó una voz, Nafik, que salió de Amar y dijo: Man, min Cohen, ¿quién de entre ustedes? Dijasheja Mhabhan de Nehoira, que transforma la oscuridad en luz, que transforma la oscuridad de la clipa y la citraja en la luz de la kedusha. Betaimen merir le mesica, y que transforma lo amargo en dulce. Entonces, estamos aquí hablando de que en ese caso nos llama también del alma animal propia. ¿Ok? Nuestros sabios dicen que esta referencia a lo amargo en dulce es transformar el alma animal en alma santa. ¿No? At lo yesen hat, ¿no? El Julio. De que solo ellos, solo los que hagan eso, solo ellos pueden entrar al aposento de Rashbi. ¿Por qué? Porque él está en un nivel muy alto, en un aposento, él está en un nivel muy alto, en un nivel de tzadik perfecto. Entonces, solamente alguien que esté en el mismo nivel puede entrar al aposento. Y todo esto para decirnos que un tzadik imperfecto, hay muchísimos niveles, decenas de miles de niveles de tzadik imperfecto. Y por eso hay decenas de miles de personas que pueden ser tzadikim imperfectos, lo cual es un nivel increíble, ¿ok? Eh, eh, pero que de tzadik perfecto, muy pocos, muy pocos. De hoy, Nikraim Beneyalía, y también entonces aquí el Alter está explicando, y también por qué nos referimos a ellos como personas elevadas. Mi Beneshegama, Voidasam, Vejinas, Vease Toiv, Bekium Hateira, Umitzvisea. ולצורך גבוה ומעלה, מעלה, עד רואים המייlis. Porque también su servicio divino, cuando llevan a cabo, cuando ejecutan las mitzvot prácticas, las mitzvot de acción, no la hacen solamente para satisfacer su necesidad de estar cerca de Dios, sino que la intención de ellos y la razón por la que ellos están haciendo ese servicio divino es para cumplir con la voluntad de Dios. O sea, altruistamente, no solo es que yo entiendo que la divinidad es fantástica y que es buena y que si yo sirvo a Dios, entonces y Dios es la fuente de la vida, y si Dios es la fuente de mi vida, entonces estoy uniéndome con la fuente que me da vida, o sea, que me da más vida. Eso, o sea, eso es un nivel muy alto, como decimos, y ojalá estuviéramos todos en ese nivel. Pero el de los tzadikim bene aliyah es un nivel mucho más alto, porque ellos no lo están haciendo por eso, para satisfacer su necesidad espiritual, sino lo están haciendo para satisfacer la necesidad espiritual de Hashem, de Dios, la voluntad para la que Dios creó el mundo. Ujú. Veloy que dele dafka bois borech, y no solamente para unirse con Hashem, o sea, obviamente que van a estar unidos con Hashem, pero eso no es su motivo. Bilvad, ujú, le ravo y simoin nafsham hatzamal Hashem, para que no están haciendo eso exclusivamente para saciar su sed, de la sed de su alma que está sedienta por Hashem. Ushkas hebei kol tzame, lejo lemayim. Así como nos dicen los profetas, dice todo aquel que tenga sed, todo sediento, vaya al agua, y el agua es la Torah, obviamente. Como shkas, y como está escrito también en otro lugar.
otros textos, ¿no? אלא כדפיר שבסיכונים, sino que ellos como están haciendo el servicio divino, como está explicado en los Tikkunim, que es parte del Zohar, ¿no? Ezu, Josi, entonces ahí que está escrito, ¿a quién se llama Josi? ¿A quién se llama piadoso? Hamishasedim Koin, aquel que tiene piedad de su creador. Y explican aquí ese versículo, dicen, Im ken dile leyahad kodesh berejo veshichense. Dice, en el que se apiada del nido que estamos hablando del nido, de la unión de Hashem con su Santa Shekhinah, con la presencia divina. Esto es unos conceptos cabalísticos que tienen que ver un poco también con lo femenino y lo masculino, etcétera. Pero lo que estamos hablando es que cuando se lleva a cabo, cuando se cumple la voluntad de Hashem en este mundo, lo que sucede, lo que se refleja en los mundos espirituales es que hay una unión. Estamos hablando de unión, como nosotros decimos también en la plegaria, unión en el nombre de Hashem, de Yud Kei Vav Kei. Entonces, el de Kuch Berihu Shechente, del Santo bendito sea, y de su presencia divina. Hay una unión y esa unión, como vamos a ver un poco más adelante, como si fuera una unión de masculino con femenino, pues también obviamente da fruto y vamos a ver cuáles son esos frutos. Ujú. Besarteinim, entonces estamos hablando de la unión de Kuchibir Gente en los mundos bajos, aquí en estos mundos físicos, o como Shkas Beremehemna, y como está escrito en la sección del Zohar, que Moshe Rabbeinu escribió, que está atribuida a Moshe, que se llama el pastor leal, ¿no? O el pastor fiel, ¿no? Parshas Teitzen, en la sección que corresponde a la Parsha Tetzeh, que vara dishtadel basaravui veime, como un hijo que cuida de sus padres, cuida a su papá y cuida a su mamá. Y él obviamente dice, derahim loin, que los ama, yeser migarme, más que a su propio cuerpo, benafshe, más que a su propia alma, veruje, más que a su propio espíritu, benishmase, y más que a su propia alma superior. Sabemos que hay tres niveles, también habíamos dicho, Nefesh, Ruach, Neshama, inclusive más que su propio cuerpo, con más sargarme de misa. Y este hijo que ama tanto a sus padres y que los cuida tanto y los protege, está dispuesto a sacrificar su vida, su cuerpo, su vida física, aleihum lemifarek loin, para poder liberarlos a ellos. Entonces estamos hablando el Zohar está dando el ejemplo de un hijo que ama a sus padres y cuyos padres están cautivos y él está dispuesto a arriesgar su vida y sacrificarla y perder la vida con tal de liberar a sus padres. Muchos casos, como está explicado, como está escrito en otro lugar. Entonces, en ese, de eso estamos hablando, de que un Ben Aliyah, un tzadik gamur, un tzadik perfecto, él, el servicio de él para Hashem es como el servicio de este hijo que ama tanto a sus padres que él se sacrifica, se autosacrifica. Él no tiene miras para con su beneficio propio y egoísta, sino inclusive si fuera un egoísmo espiritual muy elevado. Pero aún así no tiene miras con eso, sino que todo lo que hace es solo y únicamente para procurar el bien de sus progenitores. Veshneim olim bekaneja. Y estas dos interpretaciones son congruentes. Que al yedei habirurim shemevarerim min noiga mailim main nugvin. Porque cuando hacemos los birurim, cuando separamos lo bueno de la klipat noga, de lo que es lo opuesto de lo bueno, entonces, ¿qué hacemos? Elevamos aguas femeninas, así llama en la Kabbalah. Esto ya estamos entrando aquí en territorio cabalístico
bastante pesadillo, pero no es nada del otro mundo, es así sencillo. Estamos hablando aquí de que es Klipat Noga. Prácticamente todo en este mundo es Klipat Noga. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de que comer. Entonces, hay, como hablamos, hay chispas divinas que son las que le dan existencia a, por ejemplo, a la comida, ¿ok? Y cuando la comida es kosher, que es permitida, y cuando yo la como con la intención de que esa comida me sustente para yo poder servir a Hashem, entonces estoy ahora absorbiendo esa energía divina que estaba atrapada en Klipat Noga. Y ahora, ¿cómo la voy a liberar? Entonces voy y cuando con esa energía, con ese sustento, voy y hago una mitzvah, entonces libero esa energía de Klipat Noga a la Kedushá. Y cuando hago eso, entonces eso se llama en términos cabalísticos elevar aguas femeninas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo que normalmente yo soy el recipiente, porque en Kabbalah estamos hablando de que el aspecto femenino es el que recibe y el aspecto masculino es el que da. Entonces, cuando yo hago esa unión de que hablamos antes de Kuche Biri Kuche Gentei a través de que cumplo las misbot aquí con la energía que saco que extraigo de Klipat Noga, de las cosas de Noga, entonces esas energías suben a la santidad y ahí van a tener un efecto. ¿Por qué llamamos aguas femeninas? Porque porque vienen de nosotros, que nosotros somos normalmente los que recibimos la beneficencia de Hashem, la vitalidad de Hashem la recibimos nosotros. Entonces, ya que nosotros somos receptores, entonces todo lo que hacemos nosotros se llama de aspecto femenino. ¿Mm? Ven, y entonces, como dijimos, al hacer esas cosas, eso causa la unión, las uniones supernas en los mundos espirituales de Kuchibir Hushigentei, Lehoirit Maimduk de Hurin. Y eso hace que entonces desciendan las aguas masculinas. Shehem Meime HaChasadim, Shebechol Mitzvah Mitzvah, Miramach Mitzvahs Ase. Shehulan Hen Bechinas Chasadim, ומים דחורין, דהיינו, המשחס קדושס, אלוהיקוסו יסבורך, מלמעלה למטה, להסלבש בסחטיינים, כמשקסת מקמחה. Entonces, ¿qué dijimos ahora acá? Dijimos entonces, suben las aguas femeninas, las elevamos, eso causa una reacción arriba, cuando viene, como dijimos, eso causa una unión de de masculino y femenino, aspectos divinos, que al mismo tiempo entonces van a dar a luz, van a dar fruto. El fruto le llamamos Maim de Hurin, las aguas masculinas. ¿Por qué aguas masculinas? Otra vez porque estamos hablando de que es algo que Él es el que lo otorga, Él lo otorga de arriba abajo, Él lo otorga Hashem, nos da a nosotros. Y Él habla aquí de que esas Maim de Hurin son aguas de bondad, son esas aguas que resultan, son aguas de gesed, de bondad, de compasión, que corresponden a cada mitzvah de las 245 mitzvot positivas, ¿ya? De los mandamientos de acción que nos dicen haga algo, ¿ok? Que todas ellas son provenientes de gesed. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que estamos haciendo descender a este mundo, como dice aquí, que estamos haciendo descender aquí a este mundo la santidad del santo bendito sea de Hashem mismo, ujú, de arriba hasta abajo, milemala le mata. ¿Para qué? Para que se revista, para que se invista, ¿ok? En estos
en este mundo físico, en este mundo material, en los mundos bajos, ya sea hacia Ruhani, que es espiritual, o hacia Gashmit, que es físico. Entonces estamos hablando de, ¿qué dijimos acá? Dijimos acá que cuando una persona utiliza el mundo que Hashem creó en el servicio de Hashem, eso, precisamente eso hace que entonces que la divinidad sea evidente en este mundo, porque hay una reacción. Entonces, yo hago una acción que trae una reacción de Hashem y que amplifica la divinidad en el mundo. Pongámoslo así, es como si como si tuviéramos una ventana y la tuviéramos eh, con, eh, con una película de oscura para que no entre el sol. Y, y, y cada vez yo voy y yo raspo un poco y voy quitando un poco la película o la pintura, y eso deja entrar el sol. Cada vez entra más y más y más el sol al aposento. Entonces, nosotros estamos tomando una acción que está causando que el mundo sea cada vez más santo y más divino. Y con eso los vamos a dejar. Que disfruten, que pasen un muy buen día. Hasta luego.